Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Esta música anunciaba la entrada en escena de un enorme y feroz tiburón en la película del mismo nombre que supuso el primer gran éxito de Steven Spielberg. El director estadounidense John Williams fueron los responsables de que muchos de nosotros nos lo pensáramos dos veces antes de bañarnos en la playa. Desde entonces, Spielberg no ha parado de filmar grandes películas que forman parte de nuestra vida y que le han llevado a convertirse en un hombre muy rico. Somos Amaia Ormaechea y Antonio Santamaría. Y hoy, en Genios de las Finanzas, vamos a hablar sobre Steven Spielberg. Hola Antonio, nuestro protagonista de hoy es un genio de las finanzas, pero sobre todo es un genio del cine, indiscutible. No lo voy a discutir, Amaia, pero tengo la sensación de que para mi generación ha sido menos relevante que para la tuya. Bueno, es posible, ¿eh? No te digo yo que no. La verdad es que ser un niño, una niña en mi caso, y ver E.T. en el cine por primera vez es una experiencia que te marca. Bueno, y lo mismo ocurre con Indiana Jones. Son películas que forman parte de la educación cultural de toda una generación, junto con las de Star Wars, diría yo. Pues no sé si es conocido, pero Spielberg debe parte de su fortuna al éxito de Una nueva esperanza, la primera película de Star Wars que, recordemos, dirigió su amigo George Lucas. Pero ya llegaremos ahí. Dejamos esta revelación en un cliffhanger y vamos a empezar desde el principio, ¿no? Bueno, para los que no saben lo que es un cliffhanger, sí. Vamos a explicar que es cuando, por ejemplo, un episodio de una serie acaba en una escena que no ha culminado y tenemos que ver el segundo capítulo, el capítulo siguiente, para ver cómo se resuelve. Bueno, pero pues aquí lo vamos a contar todo en el mismo episodio. Todo, pero un poquito más tarde. Eso. Bueno, vamos a empezar a hablar de Steven Spielberg. Muchos lo conocen ya sobradamente, pero vamos a contar que tiene 78 años, que ha dirigido y producido decenas de películas, muchas de ellas entre las más taquilleras de la historia del cine. Y en estos años, pues ha amasado una fortuna estimada de 5.300 millones de dólares. Este año Forbes ha colocado a Spielberg en el primer puesto de la lista que elabora con las celebridades más ricas del mundo. Hay que decir que en este ranking no están los millonarios que se han vuelto famosos por ser ricos, sino al revés, las personas que se hicieron famosas antes de ser millonarias. Pero bueno, como decía, Spielberg encabeza la lista. En segundo lugar se encuentra su amigo George Lucas, luego está Michael Jordan y en cuarta posición está Oprah Winfrey, que casualidades de la vida debutó en el cine de la mano de Spielberg en 1985 con El color púrpura. Sí, recuerdo que esa película fue la primera incursión de Spielberg en el melodrama y causó cierta sorpresa porque venía pues de hacer películas como E.T., Encuentros en la tercera fase o Tiburón, ¿no? Los críticos elogiaron El color púrpura, pero en taquilla fue un fracaso rotundo. Eso, sin embargo, no fue un problema para la carrera de Spielberg, que, como muchos sabrán ya, pues recibió el calificativo de Rey Midas de Hollywood. Y hay que decir que no es una exageración. Lo cierto es que Spielberg ha sabido mezclar como pocos el cine de calidad con el éxito en taquilla. Sí, en su última película, la semi-autobiográfica Los Fabelman, nos cuenta cómo se forjó su pasión por el cine. La verdad es que tuvo una infancia pues muy peculiar, marcada por la excéntrica personalidad artística de su madre, pianista, y el divorcio de sus padres, y bueno, pues el cine fue su válvula de escape. Sus primeros pasos como director los dio en la televisión, de la mano de Universal. Su telefilm Duel, estrenado en España como El diablo sobre ruedas, le abrió las puertas del cine. Debutó con The Sugarland Express, en España Loca Evasión, pero su primer gran éxito lo cosechó con Tiburón, una película que costó 9 millones de dólares y solo durante su primer fin de semana en cines recaudó más de 10 millones hasta llegar a convertirse en uno de los largometrajes más taquilleros de la historia. Bueno, después llegarían títulos míticos como En busca del arca perdida, la primera película de Indiana Jones, E.T. el extraterrestre, Parque Jurásico o La lista de Schindler, que es la película que lo consagró como un cineasta total. Con este largometraje sobre el Holocausto, rodado en blanco y negro y con una duración de más de 3 horas, Spielberg ganó su primer Oscar como director y se ganó el respeto de aquellos que todavía lo veían pues como un simple realizador de cine de palomitas.
A raíz de este repaso que hemos hecho, algo que me parece muy interesante es que Universal siempre había hecho películas de serie B de bajo presupuesto, pero gracias a Tiburón y más tarde a Parque Jurásico se consolidó como un gigante del sector. Y de hecho en la actualidad fíjate que es uno de los estudios que goza de mejor salud financiera. Pero bueno, volviendo a Spielberg, lógicamente sus ingresos fueron aumentando al mismo ritmo que sus taquillazos. En 1980 fundó su propia productora, Amblin, junto a Kathleen Kennedy y Frank Marshall. Y además de las películas de Spielberg, esta firma ha sido responsable de llevar a la gran pantalla otros grandes éxitos de los años 80, como Regreso al Futuro o Los Goonies. Bueno, y no te olvides de Los Puentes de Madison, que es uno de los mayores éxitos de Clint Eastwood como director y una de las películas, por cierto, con las que más he llorado en el cine. Ni la he visto, lo siento. Pues ya tienes tarea. Pero bueno, además de todo esto, Spielberg fue también socio principal de DreamWorks, que fue vendida en 2005 a Paramount por $1.600 millones. Ojo, esta DreamWorks es la que hizo Gladiator y American Beauty, entre otras películas. La que lanzó Shrek o Kung Fu Panda es DreamWorks Animation, que fue comprada por Universal en 2016 por $3.800 millones. Bueno, la principal fuente de ingresos de Spielberg son sus películas, pero también se lleva un 2% de las entradas de los parques temáticos de Universal Studios. Se supone que más o menos le ingresa por estas entradas entre 30 y 50 millones de dólares anuales. Y luego también está el 2,5% de los ingresos de Una Nueva Esperanza, que bueno, para mí siempre será la Guerra de las Galaxias, Antonio. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de recuperar el cliffhanger que habíamos dejado ahí colgando al principio, ¿no? Sí. Mira, la cuestión es que Spielberg y Lucas hicieron una apuesta antes de que ambos estrenaran Encuentros en la tercera fase y La Guerra de las Galaxias, ¿no? Los dos estaban convencidos de que el largometraje del otro tendría un éxito mayor y se apostaron un 2,5% de los ingresos en taquilla. Bueno, el acuerdo se ha mantenido a lo largo de los años y ambos directores se han enriquecido gracias al éxito del otro. Y gracias a esos ingresos, entre otros muchos, pues Spielberg vive en una mansión en California con su segunda mujer, Kate Capshaw, y la casa, la verdad que tiene historia, porque antes perteneció a David O. Selznick, el director de Lo que el viento se llevó. Parte de su fortuna la destina a causas benéficas como USC SOA, una fundación dedicada a grabar en vídeo y preservar entrevistas de supervivientes y testigos del Holocausto. Ha llevado a cabo también donaciones para grupos defensores de los derechos LGTBI en California y ayudó a financiar la campaña del expresidente demócrata Barack Obama. Bueno, pues con la faceta filantrópica de Spielberg y esperando ver muchas películas más firmadas por este grandísimo director, acabamos este genio de las finanzas, un podcast que saben realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.